Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Juan. Vamos a leer bastante en esta noche en algunos libros de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero quiero primero que nada leer el libro de Juan, capítulo 1. Versículo 43 del capítulo 1 de Juan. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Señor, permítenos a través de tu palabra en esta tarde, noche, poder extraer de ella lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas, tu pensamiento, Señor, tu idea, tu propósito en nosotros, y que podamos ser alimentados, ser llevados, Señor, a un nivel mayor de conocimiento, de revelación, a un nivel mayor en cuanto a las verdades que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Por eso bendecimos y engrandecemos tu nombre y nos declaramos, Señor, tierra fértil, Señor, y declaramos que todo lo que la palabra de Dios dice, Señor, que yo soy, Señor, eso es lo que soy. Por eso en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que quiero compartirle en esta noche y poder tener el tiempo para compartir y para poder ver en la palabra del Señor y afirmar lo que venimos creyendo, declarando y aprendiendo. Amén. Y todos estos días atrás, tanto los miércoles como los sábados, estamos viendo y aprendiendo acerca de lo que Dios quiere de nuestras vidas en diferentes formas. Amén. De diferentes argumentos en el cual nosotros podemos tomar. Y si hacemos memoria de todos los miércoles atrás, realmente Desiree está hablando y tratando de darnos a entender realmente lo que somos en Dios. Amén. Y lo que Dios, a través de las diferentes estadios en el cual muchas veces nos encontramos, lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del miércoles pasado? A ver, ¿qué se decía? ¿Sobre qué se habló? De David en Hebrón. Amén. ¿Y qué significaba o qué era lo que en Hebrón Dios trató con David? A ver, ¿qué área de David o en qué fue tratado David en Hebrón? ¿Se acuerda que veníamos de la primera ciudad?
Belén, de donde nació David. Después venía Adulam. Y después la ciudad de Hebrón. Amén. Y la ciudad de Hebrón era una de las ciudades en el cual David comenzó su reinado. Amén. Recuerda, sobre Judá, Hebrón. Amén. ¿O no? Y una de las cosas que vemos, una de las tantas cosas que podemos extraer y ver, cómo vamos a través de la palabra de Dios, vamos siendo formados y llevados realmente a ese diseño original que Dios ha hecho de nuestras vidas. A ese diseño original que Dios ha hecho de nuestras vidas. Amén. Usted y yo estamos siendo llevados a ese diseño. Lo que hoy somos está siendo tratado. Amén. Porque lo que hoy somos, lamentablemente, lo que hoy somos está contaminado por las diferentes circunstancias de la vida, por las diferentes vicisitudes en el cual muchas veces pasamos y que nos da una forma, que nos da un carácter, pero todo lo que realmente atravesamos tiene que ver con el hecho de que Dios nos está llevando a su diseño original, a su idea original, la idea realmente que Dios tomó, realmente que Dios hizo de nuestras vidas, ese diseño original. Amén. Ahora, ese diseño original en el cual estamos siendo llevados, estamos siendo tratados, formados para realmente calzar en ese diseño, está siendo tratado por Dios, las manos de Dios moldeándonos y Dios utilizando las diferentes circunstancias diarias, circunstancias cotidianas, en el cual también son herramientas de Dios, también son herramientas que Dios utiliza para llevarnos realmente a esa idea de Dios, a ese pensamiento de Dios. Ahora, mi hermano, muchas veces el cristiano piensa que el enemigo, a ver cómo explicarlo. El cristiano muchas veces tiene una idea equivocada de que el enemigo, desde el momento en el cual usted y yo fuimos alumbrados por la palabra, desde el momento en el cual usted y yo hemos declarado la palabra, desde el momento en el cual usted y yo hemos creído a la palabra y hemos confesado la palabra y esa palabra se ha hecho viva en nuestras vidas y recibimos a Cristo en nuestro corazón, mi hermano, desde ese momento muchas veces se nos ha metido en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, que desde ese momento el enemigo parece que ¿cómo se dice? Como se encarneció contra nosotros y de ahí comienza toda la lucha espiritual, desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora yo quiero decirle que lo de Dios o la lucha, podríamos decir, del enemigo en contra de nosotros, no viene desde ese momento. Siempre el enemigo ha estado en contra de lo de Dios. Aún antes de que usted y yo naciéramos. ¿Cuántos me van siguiendo? Aún antes de que usted y yo naciéramos. Si usted y yo nos ponemos a analizar y si usted y yo nos ponemos a sacar las diferentes cuentas, podríamos decir, ¿sabe cuántos atentados usted ha sufrido? Y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero hay muchos atentados del enemigo que ha producido el enemigo realmente por el hecho de que el enemigo sabe el plan de Dios con usted. Que hoy usted y yo estemos escuchando la palabra, que hoy, un día determinado, nosotros hemos declarado a Cristo como nuestro Señor, solamente esa idea o ese pensamiento o en ese momento solamente fue algo que sucedió en el momento que tenía que suceder. En la historia, en la línea de vida de nuestras vidas, solamente, mi hermano, se dio cuando se tenía que dar. Pero su vida y la mía siempre ha estado en los planes del enemigo para abortarlo de Dios, Aun cuando hemos nacido,
aún antes de nacer. ¿Sabe cuántos peligros su mamá, su abuela, realmente el enemigo trató de que no llegara su mamá a término? De que el embarazo de su abuela no llegara a término para que naciera su mamá. ¿Sabe cuántos atentados de aborto tuvo su mamá por las diferentes circunstancias, problemas, dificultades? Tantas cosas, mi hermano, que pasaron alrededor, que muchas veces no tomamos como algo que, mi hermano, el enemigo estaba ahí involucrado. Que el enemigo estaba ahí involucrado. ¿Pero por qué? Porque el enemigo muchas veces sabe lo que usted y yo ignoramos. Lo que usted y yo todavía no alcanzamos a ver o a entender o a darle la importancia necesaria. Sebastián decía algo acerca de, lógicamente hablaba en un contexto la palabra de Dios en cuanto a la niñez y el valor de la niñez y cómo Dios realmente le está dando al niño el valor realmente que tiene, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿cuántas veces nosotros somos como esas pinzas, mi hermano, que le meten a una mujer encinta cuando quieren abortar? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe por lo que hay en la vida de nuestros hijos. Y muchas veces somos los abortistas, porque no nos damos cuenta. Y el enemigo nos utiliza para coartar el plan de Dios, pero no lo vemos de esa manera. Lo vemos como algo casual. Lo vemos como algo casual. Ahora, mi hermano, la palabra de Dios está plagada de verdades en el cual están ahí para refutar las verdades, en este caso las mentiras que hemos creído como verdades. Las mentiras que hemos creído como verdades. Dice la palabra de Dios, los versículos que usted y yo leíamos, cuando Dios llama a Felipe, cuando Jesús, llama a Felipe. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, el Mesías. Felipe le dice a Natanael: hemos hallado al Mesías. Ahora, el Mesías viene en un envase. ¿En qué envase venía el Mesías? De carne y hueso, con fallas. El hijo de José, de Nazaret. Parece que Natanael conocía a la familia de José y conocía la historia. ¿Y qué le dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Desde cuándo un lugar determina lo que somos? ¿Cuántos han nacido a lo mejor en un garaje y no por eso son autos? ¿Desde cuándo la circunstancia determina lo que somos? ¿Sabe cuántas veces una circunstancia o un entorno ha frustrado la vida de alguien? Con palabras, con el hecho de la gente reafirmar un entorno o algo adverso y decir es imposible. ¿Cuántos vieron? Bueno, a lo mejor no todos, pero hoy día jugó la Argentina, ¿vio? 5-0 ganó. No todos lo pudieron ver. Yo vi el segundo tiempo. Pero los dos primeros no, el tercero, sí, el tercero y el segundo y el tercero, ¿quién lo hizo? Di María. ¿Qué se decía de Di María cuando él estaba en Rosario? ¿Sabe la historia? ¿Qué se decía, Nacho? Que era muy flaco, que era, era, bueno, así, debilucho, débil, que nunca, muchos técnicos le dijeron
Muchas personas le dijeron, nunca vas a llegar. ¿Lo sabía? ¿No te lo escucharon? Nunca vas a llegar, le dijeron. Dice que él, lógicamente, su entorno más allegado, creyeron. Y el hombre llegó. Aún ya cuando grande, ¿cuántas veces en el 90, sí, 90 no, en el 98 en adelante, cuando la selección no ganaba, cuántas veces le dijo, este no tiene que venir más? Y el hombre volvía. ¿Cuántas veces, mi hermano, como Natanael, podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Cuántas veces somos mirados, menospreciados por el hecho de circunstancias? ¿Cuántas veces el enemigo utiliza las circunstancias para que nosotros nos bajemos nuestra credibilidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida o de lo que Dios es en nosotros? No es por mí, es por Dios. No es lo que yo soy, es lo que Dios es en mí. Es lo que Dios es en cada uno de nosotros. No es porque de Nazaret tenía que nacer Jesús. Más allá que el plan de Dios y el diseño era ese. Pero el lugar no determinó quién era Jesús. De Nazaret podrá salir algo bueno. Y si usted lee, y lo vamos a leer, Mateo, vamos a leer Mateo capítulo, a ver si lo encuentro rápido. (13) ¿Tiene Mateo 13? (53) ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene éste tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Natanael le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando Jesús después viene a su ciudad, a Nazaret, a predicar, a hablar, a estar con los suyos, dice que enseñaba, predicaba, y unos decían: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría? ¿De dónde este logró alcanzar tanta sabiduría? ¿De dónde este ha alcanzado si yo lo conozco y sé quién es? Y dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Sabe cuántas veces perdemos nosotros oportunidades de recibir bendiciones? Porque hemos estigmatizado al portador de una bendición. Porque hemos visto lo natural en vez de lo espiritual. ¿Sabe cuántas veces nos hemos perdido de recibir aún milagros, provisión, diferentes cosas que Dios tiene para nuestra vida, para lo que logremos el propósito de Dios, porque no hemos honrado o no hemos visto el canal que Dios puede utilizar en todo sentido? Porque no hemos valorado lo que Dios ha puesto en cada una de las vidas.
dones, talentos, capacidades que tienen que ver con el funcionamiento de la voluntad de Dios para el cuerpo y de esa manera yo ser suplido por Dios. Y caemos en el error de Natanael en el hecho de ver y de pensar, pero no puede ser, por ahí no viene. Por ahí lo de Dios no viene. Y tenemos que pedirle perdón a Dios y pedir perdón. Porque hemos mirado circunstancia y no hemos mirado el plan de Dios y el propósito de Dios. Que aquel que a lo mejor yo lo estoy mirando como natural y estoy viendo sus fallas, sus falencias, sus dificultades, diferentes cosas que son reales, pero que es portador de un milagro para mí, que es portador de una bendición para mi vida, que es portador de lo que yo necesito, y yo orando a Dios para que Él me supla, para que Él me bendiga, para que Él, cuando Dios dice, pero si está ahí, está ahí, está ahí. Lo de Dios en nuestras vidas, cómo Dios ha depositado en nuestras vidas dones y talentos que no vienen desde el momento que usted y yo hemos sido alumbrados o Dios nos llamó o hemos recibido a Cristo, sino que están desde antes de la fundación del mundo. Pero hemos sido, pareciera como programados por el enemigo, con antiverdades, en el cual tenemos que rebatirlas. ¿Con qué? Con verdades de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Entonces la pelea y la lucha es de verdades. Hemos escuchado a lo largo de muchos miércoles el hecho de que usted y yo debemos programar o reprogramar nuestra mente, nuestra cabeza para creer a lo de Dios o para desarrollar realmente fielmente lo que Dios tiene en nuestras vidas. Ahora la única manera de reprogramar algo es sacando lo viejo. No hay otra manera. Sacando los programas viejos, sacando las verdades, mi hermano, antiguas, sacando las verdades viejas y poniendo verdades nuevas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mientras yo no conozca la verdad, una mentira puede estar gobernando mi vida. ¿Cuánto me dicen amén? Mientras yo no conozca la verdad, una mentira puede estar gobernando mi vida, mi mente, mi corazón. Dice el libro de Salmos 22, capítulo 22 del libro de Salmos. El salmista dice, versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Yo decía recién, usted y yo hemos sido llamados, nuestro diseño, mi hermano, viene antes de que usted y yo naciéramos. Antes de que usted y yo realmente pudiéramos tener la capacidad para decidir. Antes que usted y yo tuviéramos la capacidad para hacer o deshacer. Desde el tiempo antiguo, usted y yo estamos corriendo peligros constantemente, no por nosotros, sino por lo de Dios en nuestra vida. Por lo que hay de Dios en usted, en todo sentido, sus capacidades, sus dones, sus talentos, lo que usted tiene de Dios, lo que Dios ha depositado en su vida, y no
desde el momento que lo conoció a Él, sino antes de todas las cosas. Eso es lo que está corriendo peligro. Eso es lo que está corriendo peligro. Las capacidades que Dios puso en su vida, los dones que Dios puso en su vida, los talentos que Dios puso en su vida, en los ministerios que Dios ha puesto en su vida, antes de todas las cosas, eso es lo que corre peligro. Y es eso, en contra de eso es lo que el enemigo apunta. Porque él sabe, mi hermano, que un día determinado llegará el momento de que usted y yo salgamos a escena. ¿Por qué preparó todo ese, mi hermano, ese mal hablar en Nazaret? ¿Por qué el enemigo preparó o hizo que todo el entorno donde había nacido mi hermano José, donde estaba José, donde nació Jesús, fuera de esa manera? Porque él sabía y él necesitaba, mi hermano, irrumpir. Y él necesitaba entorpecer la obra de Dios. Cuando Jesús está en su ministerio, dice que no pudo hacer milagros en su tierra. Porque muchos lo miraron como el hijo de José. No lo miraron como el Mesías, no lo miraron como el canal de bendición para su vida. No lo miraron como el portador de una bendición. Y ese plan al enemigo le salió perfecto. ¿Sabe cuántas circunstancias a diario, mi hermano, el enemigo arma alrededor nuestro? ¿Para qué? Para que nosotros no podamos fluir en nuestro llamado, en nuestro talento, en nuestra capacidad, en lo que Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para fluir y para ser de bendición en lo que nos movemos y en dónde nos movemos. Para que no desarrollemos lo que Dios ha puesto en nuestra vida, sea lo que fuere. Sea en lo que fuere, en los talentos con nuestras manos, en los talentos, mi hermano, en lo que hacemos, en lo que sea que hagamos. El enemigo sabe lo que Dios ha puesto en su vida. Por eso dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, dice el salmista. Salmo 139. Mire lo que dice el Salmo 139. Dice el 1 en adelante: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar de una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Si usted empieza a leer el capítulo 139, el versículo 1 en adelante, muchas veces interpretamos que el salmista está hablando desde el momento en el cual él tiene conciencia. Y lo que Dios está diciendo, el salmista está diciendo e interpretando es que nunca Dios ha perdido de vista nuestras vidas. Aún antes de nacer, aún antes que usted y yo irrumpiéramos en la vida, el plan de Dios con nuestros antepasados siempre estuvo en los ojos de Dios. Tú conoces mi levantar y mi sentar, mi acostar. Tú me conoces en la oscuridad, aún mis pensamientos, aún no está la palabra en la boca y tú ya la conoces. No es solamente desde el momento que usted y yo estamos desarrollando la tarea espiritual. Siempre Dios ha tenido control, dominio, gobierno sobre todas las cosas. Nunca usted y yo hemos estado lejos de los ojos de Dios. Nunca usted y yo hemos estado lejos de la mirada de Dios. Y dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Lo que usted es hoy, mi hermano, lo que usted y yo somos hoy, no es producto de nuestra capacidad, sino es resultado de lo de Dios en nosotros. A pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas y de nuestros pecados, a pesar de todas las cosas, lo de Dios se va a cumplir. Usted y yo teníamos una fecha para ser visibles, podríamos decir, en el mundo espiritual, en el mundo visible espiritual. Pero el enemigo siempre ha estado atento a lo que usted y yo somos. Y sigue atento a lo que usted y yo somos. Porque en usted hay capacidades, dones y talentos que necesitamos, mi hermano, necesitamos trabajarlos para dar y para llegar a ser lo que Dios diseñó de nuestras vidas. Los diferentes estadios en el cual atravesamos y pasamos tienen que ver con esto. Ninguna de las palabras de Dios que están escritas estará sin cumplimiento. Ninguna de esas palabras. Ninguna de esas palabras quedará sin cumplimiento. Mi hermano, el enemigo está en contra de esa realidad espiritual, de esa verdad espiritual. El enemigo está en contra de lo que Dios dice de usted. El enemigo está en contra de lo que Dios diseñó de usted. Aunque usted y yo no lo sepamos, aunque usted y yo no lo entendamos, aunque usted y yo no estemos a la altura de la circunstancia, aparentemente, el enemigo está en contra de esa realidad espiritual. Y el enemigo sabe cuál es su tiempo para desarrollar esa realidad espiritual. El enemigo sabe
mi hermano, que tenía que de una u otra manera tratar de transar con Jesús para que Él no llegara, para que Él no llegara al cumplimiento de las palabras de Dios, del Mesías, de las promesas de Él como Mesías. Trató por todos los medios, antes que naciese, cuando el ángel habló a María, el pensamiento de María, ¿cómo puede ser? ¿Qué se dirá? El pensamiento de José. Después el embarazo. Cuando llegó, mi hermano, las noticias al rey, ¿qué tuvo que hacer José? Huir, escapar. Porque el enemigo sabía. ¿Cuántos inocentes murieron? Porque el enemigo quería abortar y alcanzarlo ¿a quién? A Jesús. Quería alcanzarlo a Jesús. ¿Cuántos inocentes murieron? Muchísimos niños. Para no escapar, le dijo el rey. ¿Hasta qué edad mataron? Hasta los 3 años. Recién nacidos hasta los 3 años. ¿Cuántos niños murieron? Mire hasta dónde usted y yo tenemos que ver, mi hermano, lo peligroso que es lo que portamos, lo que somos. ¿Cuán preocupado está el enemigo por lo que usted y yo no sabemos? ¿Cuán preocupado está el enemigo por lo que hay de Dios en sus hijos? Y nosotros no lo sabemos, no lo entendemos. Y deberíamos entrar en una relación profunda con Dios para interpretar y saber y pedirle a Dios que nos revele. ¿Qué se dice del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 1, versículo 5? ¿Qué dice? Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes. Las naciones estaban esperando el cumplimiento de una promesa, de una palabra de Dios. ¿Cuántas veces el profeta Jeremías corrió peligro? Porque el enemigo sabía esa verdad. Usted es portador de algo de Dios que muchas veces no lo estamos valorando nosotros mismos. Nuestro hogar, nuestra familia o nuestro linaje. Porque a lo mejor solamente somos un eslabón en una cadena. Que a lo mejor su nieto es un hombre o una mujer o algo en el cual Dios va a utilizar para traer a este mundo, mi hermano, algo en el cual sirva y cambie y transforme. El otro día, ahí en el Tedeum, en Turullán, en el taller anterior se recordaba el hecho de la reforma. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres fueron causantes de la reforma? ¿Sabe cuántos hombres y mujeres fueron causantes, mi hermano, de una idea de Dios? Y que esa idea que había en el corazón de ellos la tuvieron que llevar y poner en práctica en contra de muchas cosas. ¿Usted piensa que a Lutero le fue fácil revertir o ponerse en contra de todo lo que estaba a su alrededor? Si en nosotros muchas veces cuando hemos pensado diferente, o cuántas veces en la familia veo que se ha dicho, no, pero ahora dejas de hacer esto para hacer aquello, ¿o no?
Cuando parece el enemigo, ¿qué es lo que hace? Que el sistema nos trate como si cambiáramos de bando. Toda la vida de River, ahora te vas a hacer de Boca. O al revés. Los dos dan frío. Hay que buscar algo calentito como el rojo. Parece que el sistema lo ve de esa manera. Porque ve como si se cambiara de bando. ¿O no se lo han dicho alguna vez? A los que eran católicos. Como si fuera algo que antes era una cosa y ahora sos otra. Cuando usted fue siempre lo mismo. El tema es que llegó el momento determinado que la verdad de Dios, cuando cayó en su corazón, hizo nido. Y usted fue alumbrado y fue libre. No libre por el evangelio o la evangelización o ser evangélico, no. Libre por la palabra. Solamente por eso. No es que los evangélicos son los libres solamente, no. Es los que comen la palabra y la palabra está en ellos. Esos son libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos. ¿Cómo tú dices somos libres? Se puede estar en un entorno donde se dice que somos libres, pero no serlo. Conoceréis la verdad, le dijo Jesús, y la verdad os hará libres. ¿Sabe cuántos evangélicos hay esclavos? ¿Y cuántos católicos libres? Porque no se trata de un estigmatizar, o no se trata de un entorno, o no se trata de un título. Se trata de que ¿qué causó la palabra en nosotros? ¿Qué causó la palabra en mí? Porque es la palabra la que me hace libre. Es la palabra la que me hace libre. Conoceréis la verdad, la palabra, conoceréis a Cristo, que es el verbo. Y ese verbo, esa palabra te hace libre. Cuando somos alumbrados. Cuando la palabra se revela en nuestra vida. Y cuando comenzamos a desarrollarla y ponerla en práctica. Dice la palabra del Señor. Antes, Jeremías 1:5, antes que nacieses, te conocí. Y antes que te formara en el vientre, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Lo que hay de Dios en usted es lo que está siendo, mi hermano, golpeado, batallado, lo que está siendo probado. Lo que Dios hará con usted es lo que el enemigo, es en lo que el enemigo ha puesto su mirada. Pero necesitamos, mi hermano, que usted y yo podamos entenderlo, verlo en nosotros para también verlo en los que están alrededor, nuestra familia, lo que están alrededor. Lo que hay de Dios en sus hijos, lo que hay de Dios en mi vida, en su vida, lo que hay de Dios en su esposo, en su esposa, lo que hay de Dios en sus nietos, es en lo que el enemigo ha puesto la mirada. Y si usted y yo lo entendemos, es ahí donde hay que trabajar. Es ahí donde hay que entender que estamos siendo, mi hermano, reprogramados por la palabra para alcanzar el propósito de Dios. Para alcanzar el propósito de Dios. Jeremías, cuando empezó a desarrollar el ministerio, ¿usted piensa que le fue fácil?
De Jeremías se dice que era el profeta ¿qué? ¿Sabe cómo se lo llamaba? El profeta, ¿se recuerda o no? Llorón, se lo dice. Después vienen las lamentaciones. ¿Cuántos han leído el libro de lamentaciones? El libro de lamentaciones viene de la vida del profeta Jeremías. Son las lamentaciones del profeta Jeremías. Pero el profeta llega a un momento determinado en su vida de ministerio que él dice que quería perder la vida. Quítame la vida, ya no quiero más. Porque mientras más hablo, mientras más pregono tu palabra, mientras más digo lo que tengo que decir, lo que tú me dices que diga, más afrenta, más dolor, más piedrazos, más vueltas de cara, más negación, más traiciones. Ya está, dice él. Ya está. Pero dice que mientras yo decía eso, hay un fuego ardiente dentro de mí que me consumía. Traté de sufrirlo, pero no pude. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Sabe cuántas veces Dios ha tratado y las circunstancias han sido las manos de Dios, mi hermano, y nosotros no nos hemos dado cuenta que esas manos estaban trayéndonos nuevamente al diseño? Al diseño de Dios. Porque si fuera por nuestra idea, por si fuera por nuestra vida, porque si fuera por nuestras circunstancias o decisiones en ellas, muchas veces estaríamos haciendo otra cosa. Pero lo de Dios en usted es lo que Dios está haciendo que florezca. Aún en las circunstancias más difíciles y adversas. Aún en las circunstancias más difíciles y adversas. Termino con esto. El enemigo, antes de que naciese Jesús, durante el embarazo, cuando nació, en todo su tiempo de crecimiento y hasta el último segundo antes de llegar a la cruz, el enemigo siempre trató de que él claudicara. Siempre, toda su vida. Antes, durante y hasta el momento de antes de llegar a la cruz. En el monte Getsemaní. Le hizo sentir tan pesado el pecado del mundo que Jesús tuvo que rogar al Padre y decirle: Padre, no puedo más. No puedo más. ¿Quién estaba involucrado en ese peso? ¿A quién le atribuimos ese peso sobre la vida de Jesús? Que su cuerpo sudaba sangre. Al enemigo. Tratando de que él abortara, y Jesús le decía: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi hermano, yo quiero decirle que la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Nos pese o no, la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Pero si hay algo que Dios quiere, es que usted y yo nos demos cuenta de lo que somos en Él. De lo que tenemos de Él. Quiero que mire para atrás o adelante y dígale:
Tenés tanto de Dios. Alguien ahí. Tenés tanto de Dios. Se lo dijo, dígaselo a otro. Tenés tanto de Dios, tanto, que a lo mejor no lo vemos, no lo entendemos, o ni siquiera lo creemos. De Pedriel podrá salir algo bueno. De Godoy Cruz podrá salir algo bueno. De Viñas de Vistalba podrá salir algo bueno. De Las Parras, del country, podrá salir algo bueno. No es de dónde, sino es a quién tenemos en nosotros. ¿Quién está dentro de nosotros? ¿Quién está dentro de nosotros? Quiero que cierre sus ojos ahí donde está.